que he venido trayendo. La semana pasada hablamos acerca de 4 pasos de cómo tener un milagro. Hoy quiero hablar una predicación totalmente diferente para todos aquellos que me escuchan por medio de este medio, basado en Hebreos capítulo 3, verso 13. Hebreos capítulo 3, verso 13. Está entre Génesis y Apocalipsis. Los que nos miran por este medio pueden buscar la Biblia, y si no, pues escucharla. La voz de Dios grabada en página reza o dice de la siguiente manera: en el nombre de Jesús, antes os exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La Biblia, palabra de Dios para todo, es otra versión, dice de la siguiente manera: al contrario, anímense unos a otros todos los días mientras todavía exista ese hoy, o sea, mientras todavía estemos vivos. Ayúdense para evitar que el pecado engañe a alguno de ustedes y los vuelva terco contra Dios. El pecado nos vuelve necio, terco. Y hoy quiero hablarte sobre el tema los 8 pasos del pecado, titulado Pasito a Pasito. ¿Cómo se llama el tema? El título: Pasito a Pasito. Soberano Dios, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos que hables a nuestra vida conforme la dirección, el mover de tu Espíritu Santo, y que esta palabra pueda llenar el corazón del afligido, como también pueda llegar a cada persona que escuche esta palabra en el nombre de Jesús, o que esté escuchando esta palabra en esta hora, en el nombre que sobre todo nombre. Atamos, sujetamos y contrarrestamos todo lo que se oponga, y declaramos que el ángel de Jehová pasa, Señor, sobre Tijuana, limpiando todo argumento impuro, toda fortaleza, todo principado que se levanta contra tu iglesia, en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Se cuenta en una ocasión que un molinero árabe tenía su pequeña tienda. Los árabes pues hacen su carpa muchas veces, o tienda en el desierto, y pues ahí estaba, ya después de haber terminado de trabajar, pues estaba muy cansado, se mete a su tienda, cuando de repente el camello mete la cabeza y le dice a su amo: quiero meterme porque afuera hace mucho frío y hace mucho viento, hay mucha arena, y yo quiero meter. Dice: permíteme, dame la oportunidad de meter aunque sea mi nariz. Al molinero le pareció bien la idea del camello, que metiera solamente la cabeza. Pasaron unos momentos, unas 2 o 3 horas aproximadamente, y ya cuando él se dio cuenta, el camello ya estaba adentro. Para el molinero árabe le empezó a incomodar que estuviera adentro, porque la tiendita muy pequeña y no cabían los dos, y el camello se hacía para todos lados. Entonces el molinero árabe le dice al camello: ¿sabes qué? Dice: la tienda está muy pequeña, no cabemos los dos. Dice: salte. Y el camello le dice: pues salte tú, yo estoy muy a gusto. Si tú estás incómodo, pues salte tú. De la misma manera, cuando el pecado toca nuestro corazón, toca la puerta de nuestro corazón, no nos dice: quiero ocupar todo tu corazón, quiero ocupar toda tu vida. Solamente llega y dice: solamente un poquito, solamente permíteme parte de tu cuerpo, o solamente permíteme parte de tu corazón para que yo entre. Solamente va a ser un ratito. Y nosotros podemos decir: no, pues sí. Pero después pasa el tiempo y ese pecado se apoderó totalmente del corazón.
No fue de la noche a la mañana, sino que hubo un proceso, hubo un suceso. Y hoy por hoy quiero hablarte, por eso, de los 8 pasos del pecado, titulado Pasito a Pasito. Y tenemos en primer lugar de los 8 pasos, pequeños pecados. El ser humano, el hombre, cuando va a empezar a pecar, no empieza pecando y agarrando, dice, voy a agarrar una R15, una 45 y voy a matar a una persona. No, empieza con pequeños pecados. Empieza a lo mejor, si alguien le hizo algo, empieza diciendo mal a aquella persona. Empieza diciendo, hablando malas palabras. A lo mejor para él en su casa no se decía malas palabras. Y la palabra ignorante, tonto, para esa persona era una palabra resonante en su casa. Le digo, en mi casa esa palabra era una palabra ofensiva, resonante. Cuando en una ocasión recuerdo que tenía como unos 9 años y se me salió decir aquella palabra, mis hermanos pues me echaron de cabeza. Mamá, Josué dijo una mala palabra, ¿no? Pues toma en la boca. Hoy en día ya no se da, al contrario, los padres, ay, qué gracioso se mira a mi hijo, qué graciosa se mira a mi hija, diciendo aquella mala palabra. Entonces, el primer paso del pecado es que son pecados pequeños. Mateo capítulo 5, verso 21 al 28, nuestro Señor Jesucristo empieza a hablar, a declarar y dice, ¿escuchaste, oíste acerca de la enseñanza de los escribas, de los fariseos, la ley mosaica, que cualquiera que se meta con la mujer de su prójimo ya adulteró? Mas yo os digo que cualquiera que en su mente codicia a la mujer de su prójimo ya cometió adulterio en su corazón. Que cualquiera, dice, que le desee mal a su prójimo ya cometió asesinato. ¿Por qué? Porque la ley decía que para cometer asesinato era quitarle la vida al prójimo. Eso era cometer asesinato. La ley permitía que si alguien te hacía algo malo, pues que tú le podías decir lo peor y decirle, ¿sabe qué? No, pues te va a ir mal y rezarle todo el Padre Nuestro y mandarlo a la 10 de mayo, ida y venida, de regreso, lloviendo, sin pasaje y todo eso, ¿no? Pero nuestro Señor Jesucristo cambió el asunto y dijo, cualquiera que se maquine, que piense, que desee algo contra su prójimo, ya cometió homicidio. Entonces los pequeños pecados empiezan así. No empieza alguien pecando ya haciendo grandes pecados. A lo mejor alguien que empezó a tomar, no empezó, se hizo fue la borrachera de su vida, no, empezó tomando un traguito. Después ya fueron tragos más grandes. Y por último, el tonallón, ¿no? Ya cuando no había nada. O sea, así empiezas por pecados pequeños. En segundo lugar, aumenta el libertinaje. Ya no son pecados pequeños, sino que ahora viene un libertinaje. Luego, dice, bueno, yo antes decía poquitas palabras, ahora digo más palabras. Total, no le afecta a nadie, todo el mundo lo hace. Y si todo el mundo lo hace, yo también lo hago. Si hablamos de la vestimenta, pues yo no tengo contra nada con la vestimenta, pero tampoco puede andar la persona desnuda por toda la calle. Un día, una ocasión, una persona me dijo, pastor, ¿sabe qué? A mí me gustaría ir a una playa nudista. ¿Qué? Sí, a mí me gustaría andar con mi esposa y yo desnudo y bien campante. No, tranquilo, tranquilo. No tú me aceleres. Es cierto que Dios nos conoce de esa manera, pero tampoco no. La palabra de Dios nos dice, mirad que vuestra libertad no vaya a ser piedra de tropiezo. O sea, llegamos a un libertinaje, no la cual decimos, es que esto no es pecado, esto no es pecado. Pastor, ¿no es pecado bailar? Pastor, ¿no es pecado escuchar música del mundo? Bueno, Pablo dice que todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Que se escuche en la música
música del mundo. Alcohol, sexo, droga, narcotráfico, los narcos corridos. ¿Es una música que te edifica? No. Si de por sí anda uno cojeando, batallando con la carne, batallando con el cuerpo, y a eso le agregamos música que todavía nos distrae más. Nos distrae, pero es que es una simple música, pero te estás distrayendo. Dice Pablo, todo lo puro, todo lo de buen nombre. O sea, algo debe cumplir con esos requisitos. Pero hoy pensamos, no, es que no es pecado. Bueno, te va a llevar a una consecuencia, a pecar cada vez más. Y en tercer lugar, ya que vino el libertinaje, en el Eclesiastés capítulo 11, verso 9 dice: alégrate, joven, tu juventud, y tome placer de todas las cosas. Dice, pero toma en cuenta que un día Dios te va a juzgar de esas acciones y de esas conductas que hagas. El libertinaje dice, alégrate si quieres, pero tomas en cuenta que esas cosas te va a desviar del camino de Dios. El tercer punto, o el tercer paso del pecado, era malas amistades. Ya empezó con pecados pequeños y después aumentó el libertinaje. Y cuando aumentó el libertinaje, las personas que te rodeaban decían, mira, ya miraste, ya bailan, ya escuchan algo corrido. No toma seguido, pero de vez en cuando hace levantamiento de pesa. Lo voy a invitar. Su carne asada y todo, que es bueno. Digo, si está bueno del colesterol y triglicérico y del ácido úrico. Si no, mejor ni lo coma. Y empezó, pero yo lo voy a invitar porque quiero estar tomando. Y empezó las malas amistades. Empezaron a tomar, después son cada 8 días, después le introducen droga. ¿Por qué? Porque así empiezan. Yo no sé si algunos escucharon hablar acerca de Cabaña, el ex jugador de la América. Fue muy famoso, no es mexicano, pero cuando le dieron un balazo, andaba en un antro, ¿no? Le dieron un balazo. Y él, antes de ese suceso, tenía muchos amigos. ¿Muchos amigos para qué? Para tomar, para ir a antros, a bares. Pero cuando tiene ese balazo, se queda sin amigos. Hoy por hoy, el hombre, para poder sobrevivir, tiene que vender pan. ¿Dónde quedaron esas amistades? En 1 Corintios capítulo 15, verso 33 nos dice: no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Dicen por ahí algunos dichos: dime con quién andas y te diré quién eres. El que se junta con lobo aullar aprende, hijo de tigre pitito. A pie de la palma se caen los racimos de coco. Y entonces dice: no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Proverbios capítulo 18, verso 24: el hombre de muchos amigos se arruina, pero hay amigos más unidos que un hermano. Aquí está diciendo, el hombre de muchos amigos se arruina, pero hay amigos que son más unidos que un hermano. Quiere decir que no porque tengas muchos amigos te va a ir bien. Es que tengo 2000 amigos en el Facebook. ¿Y cuántos de esos en verdad son tus hermanos? ¿Cuántos de esos en verdad estarían dispuestos a dar su vida por ti? La palabra de Dios nos dice que nadie muestra su amor para con su amigo, aquel que esté dispuesto a dar su vida por su amigo. Dice, pero hay amigos que son más unidos que un hermano. Es que mis amigas fulano, pero sí, ¿qué te invita a hacer? Yo he conocido jóvenes que empezaron a tomar y empezaron a drogarse a consecuencia de sus malas amistades. Porque son más aquellos que dicen ser tus amigos, que te invitan a tomar, que
que te invitan a fumar, que te invitan a un antro, que te invitan a un bar, pero de todos esos que tienes, ¿cuáles te motivan y te dicen, ya empecé a ir a la iglesia, pues ya no vamos? ¿Cuáles de esos te dicen? No, échale ganas, motívate, yo estoy mal, pero ¿sabes qué? No importa, seguimos siendo amigos, pero tú échale ganas. No, cuando sabes que eres cristiano te abandonan y ya no te siguen motivando, sino que al contrario, son aquellos que te dicen cada día, hey, vamos a tomar, hey, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Aquellas amistades que con sus jovencitas, con sus amistades, si son mujeres, oh, ya mira, ya tuviste esto con tu novio y hiciste esto con tu novio. Eso no son buenas amistades, solo son malas amistades. Dice el Proverbio 18:24, lo vuelvo a leer: el hombre de muchos amigos se arruina, pero hay amigos más unidos que un hermano. Le comentaba lo del ex jugador Cabaña, tenía muchos amigos y hoy se queja porque se quedó solo. Dice, solo mis amigos estaban conmigo cuando yo tenía dinero, cuando era famoso. Hoy por hoy tiene que andar vendiendo pan después de haber tenido un gran ingreso. En cuarto lugar, se hace un hábito. Cuando el pecado se hace un hábito es porque ya se hizo repetitivo, varias veces empezó a hacerlo. Total, Dios me perdona, total, el pastor no me mira, total, mi padre no me mira, total, los hermanos de la iglesia no me miran, y empezamos a hacer las cosas. El que practica la pornografía lo hace oculto. Pero se empezó a hacer un hábito. El que practica la mentira lo empezó a hacer un hábito. A decir una mentira, después dos mentiras. Al principio se mordía la lengua, la segunda vez un poquito, pero después ya no se mordía la lengua, ya tenía callo, ya ni le dolía si se mordía. Se empezó a hacer un hábito. Romanos capítulo 6, verso 12 nos dice: no reina pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que no obedezcáis en su concupiscencia. El versículo 14: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando se hace un hábito, ya el pecado es dueño de nosotros. Ya es algo que no se puede controlar, pero se empezó a hacer como una rutina. 1, 2, 3, 4, 5. Por ahí hay una regla que dice la regla de los 21 días. Haz algo 21 días y eso se convertirá en hábito. En algunas cosas sí, en algunas cosas no. Bueno, hay hábitos buenos, como el orar, como el leer la Biblia, como cada vez de levantarse. Lo primero que uno como hijo de Dios debe hacer es darle gracias a Dios. Gracias, Señor, por la vida que me das, y pues este día te pido que me bendigas, que me dirijas a no pecar. Bueno, como sea su oración, eso es un buen hábito. Lo haces consecutivamente y después te vas a sentir mal el día que no lo hagas. Otro hábito bueno es la buena alimentación. Aplaudo a aquellos que tienen una buena alimentación porque cuida su cuerpo. Y es más, la Biblia dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Aplaudo a aquellos que tienen una buena alimentación, aquellos que tienen un buen hábito de ejercicio. Y dice, ¿sabe qué? Yo hago 30 minutos diarios de ejercicio. Bueno, gloria a Dios por ello. El apóstol Pablo dice que el ejercicio es provechoso para el cuerpo. Pero también hay ejercicio espiritual que nosotros necesitamos estar, tanto físicamente y mentalmente, espiritualmente. Pero muchas veces hacemos una cosa y no hacemos los otros. La palabra de Dios nos dice hacer sin dejar de hacer. Y en quinto lugar, se pierde la vergüenza. Esta es una etapa en la cual ya se perdió, ya se hizo un hábito, ahora se perdió la vergüenza. Para la palabra, la pérdida de vergüenza en el griego es asergeia, y quiere decir la pérdida del sentido, del razonamiento, la pérdida del oído, la pérdida de la vista y la pérdida del sentimiento. Ya no siente.
Los padres pueden llegar con el hijo, la hija, y le puede decir: hijo, hija, lo que estás haciendo no está bien, no me interesa. Es que esa droga te va a destruir, no me interesa. Es que esa mala amistad te va a destruir, no me importa. Se vuelve terco. Y aunque estén mirando que esas malas compañías, eso que está consumiendo, lo va a llevar a la muerte, se han enceguecido. Se conoce como la pérdida de la vergüenza. Dicen los filósofos que esta palabra representaba el convertirse como un animal. Humanamente vamos a definirlo así: es como un drogadicto. Cuando empieza a drogarse, no lo hace públicamente, lo empezó haciendo a lo mejor una vez, 2 veces, 3 veces, y a escondida, y pudo pasar meses escondiéndose, hasta que después fue tanta la necesidad que ya perdió la vergüenza y se humillará, se arrastrará, suplicará por conseguir esa droga. Y si no lo logras conseguir suplicando, entonces estará dispuesto a robar, a asaltar, hasta asesinar, con tal de conseguir esa droga. Dicen los filósofos que era como el convertirse en un animal. Ejemplo: los animales, cuando públicamente se aparean, ¿tienen vergüenza? No tienen vergüenza. Dice que esta palabra es lo que representa la pérdida de la vergüenza. Llega el hombre bien campante, el hombre que era adulterio, engañaba a su esposa, a su pareja, y lo hacía escondida. Llegó el momento que no le importaba y a todo el mundo le presumía y se ponía la etiqueta: soy Pancho Villa. Ya perdió la vergüenza. Dijo: aquí en la iglesia, ni los que me están escuchando son Pancho Villa, sino de otra iglesia de allá de la esquina. Y en sexto lugar, se endurece el corazón. Es otra etapa. Ya perdió la vergüenza, después viene lo que es la dureza del corazón. Hebreos capítulo 3, verso 8 nos dice: no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto. Efesios capítulo 4, verso 18: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La palabra dureza de su corazón en el griego es porousi tecardia. Porousi tecardia, y quiere decir que el corazón se hace piedra. Y cuando el corazón se hace piedra, no te importa el hacerle daño a los demás. ¿Qué es lo que hace que un padre le sea infiel a su esposa y le provoque daño a sus hijos y a su esposa? El endurecimiento del corazón. Se endureció tanto, el pecado endureció tanto su corazón, que no le importa hacerle daño a quien tenga que hacerle daño, con tal de satisfacer sus deseos carnales y su pasión. Ya para esto es el sexto paso del pecado. El séptimo paso del pecado, en séptimo lugar, es el orgullo de pecar. Ya se siente orgulloso por pecar. Los pecadores exhiben y presumen que pecan. Yo cargo, yo consumo droga, yo me junto con buenos amigos. No sé si usted ha escuchado de personas que presumen tener amigos narcotraficantes, que presumen tener amigos asesinos. ¿Eso es en verdad de presumir? Presumen andar con narcocorridos, de ser tierras de narco, y están presumiendo de aquello. En una ocasión, un jefe de trabajo me dijo lo siguiente: Josué, delante de como de 10 personas, me dijo lo siguiente: Josué, el día que yo me sienta orgulloso de ti va a ser el día que yo llegue a escuchar de ti que andas con 2 o 3 mujeres a la misma vez. Para él eso era orgullo. En otra ocasión
trabajando en otra empresa, una persona se acercó con dos jóvenes, yo estaba ahí también, y ellos estaban muy emocionados, muy fanáticos de los animes, y platicando de los animes, aquel hombre los regañó y le dijo: parecen unos chamacos ustedes, son unos chamacos, si no son aún todavía hombres, porque si ustedes fueran hombres, hablarían de sexo, droga, alcohol y mujeres. ¿Hasta dónde llegamos? Que para muchas personas el creer que tiene una hombría es hablar de estas cuatro cosas. Hablar de esto lo presumen públicamente y se sienten orgullosos de ser mujeriego, se sienten orgullosos de ser alcohólico, se sienten orgullosos de ser drogadicto. Pero esto no es por qué sentirse orgulloso. La palabra de Dios nos dice en el Salmo capítulo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Porque seamos bienaventurados cuando no andamos en consejos de malos, y seremos bendecidos. En último lugar, motivan a otro a pecar. Ya no tan solo se sienten orgullosos de pecar, sino que también motiva a otro a pecar. Oye, ¿por qué no te pintas y vamos a tomar, vamos a drogarnos? Y la otra persona dice: no, pero vamos a la iglesia. Digo, no los de la iglesia Shaddai, ni los de la iglesia de los que me escuchan por este medio, sino los de otra iglesia. Yo ya lo hice. Mi papá nunca se dio cuenta. Después yo llegué al altar y pequé. Están motivando a otro a pecar. Ya no tan solo se sienten orgullosos, sino que motivan a otro a pecar. Cuando nuestro deber es motivar a otro a que hagan el bien. No seas vencido con el mal, sino vence con el bien al mal. En una ocasión, una maestra de escuela dominical en Arizona, en el año 1963, estaba dando la escuela dominical y dijo lo siguiente. Hizo la pregunta: ¿quién de todos mató a Jesús? ¿Quién mató a Jesús? Muchas personas empezaron a decir Barrabás, otro dijo Pilato, otros dijeron el Sanedrín, los soldados romanos, el pueblo. Y aquella maestra de escuela dominical se dirigió a una mujer que unos días atrás había perdido a su esposo a consecuencia de la bala perdida de un asaltante. Se le dirige y le dice lo siguiente: fue usted quien mató a Jesús. Aquella mujer aceptó a Jesús, empezó a llorar y aceptó a Jesús. Y en realidad es que todos matamos a Jesús, porque Él murió por nuestros pecados. Él dijo en su momento: tengo el poder de clamar al Padre y desatar legiones de ángeles para que me defiendan de los soldados, del pueblo, del Sanedrín. La vida no me la quita, sino yo la doy en amor a ustedes. Tú que me escuchas en esta hora, el Señor Jesucristo dio su vida por ti. El pecado tal vez no ha enseguecido, el pecado no ha trastornado de tal manera que ya no entendemos. Y posiblemente empezaste haciendo pequeños pecados, después fue el libertinaje, después las malas amistades, después se hizo un hábito, después se perdió la vergüenza, después se endureció el corazón, después te sentiste orgulloso por cometer pecado, y por último se ha motivado a otro pecado. Pero aún así, el Señor Jesucristo te ama tanto
que la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 6, verso 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Romanos capítulo 10, verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Gracias.